Consejos sobre el régimen alimenticio, página 34, dice así: los que aceptan y obedecen uno de sus preceptos, porque resulta conveniente hacerlo, en tanto que rechazan otro porque su observancia requeriría un sacrificio, rebajan la norma de la justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. Así dice el Señor, ha de ser nuestra regla en todas las cosas. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices porque una vez más podemos abrir las puertas de nuestro restaurante para todos aquellos que quieren dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. ¿Cómo no sentirnos felices si tenemos un Dios maravilloso? ¿Cómo no sentirnos felices si tenemos un Dios extraordinario? ¿Cómo no sentirnos gozosos? Nuestros corazones saltan de júbilo porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. En Jesús tenemos la posibilidad de ser algún día inmortales. Imagínense lo maravilloso que es eso. En Jesús tenemos posibilidades gloriosas. Y eso nos llena de gozo nuestros corazones. Le exaltamos y le adoramos al Dios del cielo por las preciosísimas oportunidades y privilegios que tenemos en Jesús. Un saludo muy especial para todos los hermanos. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a algunos hermanos que les considero un verdadero tesoro. ¿Saben una cosa, mis amados? Así como hay hermanos que te arruinan la vida con sus actitudes tan, pero tan pecaminosas y apóstatas, así también hay hermanos que son un verdadero tesoro. Y quiero extenderle un saludo muy especial a algunos de esos hermanos. En primer lugar está mi traductor al portugués, el hermano G, que vive en Brasil. Un verdadero tesoro. Quiero extenderle un saludo, pero muy especial. Quiero darle un abrazo tan fuerte, pero tan fuerte, que si es posible que se le rompa una o dos costillas, porque realmente es un verdadero tesoro que Jesús nos dio. También quiero extenderle un saludo al hermano Jaime Ábalos. Él es hondureño, pero vive en Estados Unidos. Y también al hermano Ismael. Ismael es de España, pero también vive en Estados Unidos. Y el saludo que no puede faltar, que sería imposible prácticamente olvidarme, es de dos hermanas que están en Ecuador.
Una es la hermana María Muñoz, una hermana hambrienta, una hermana que saborea y disfruta al máximo de cada tema que subimos semana tras semana y que gracias a Dios se está nutriendo como todo el cielo estipula. Y también a la profe Ada, que muy pronto, ojalá que en marzo, ya se convierta en la futura costilla que el Señor me va a regalar para recuperar la que perdí por la muerte el año pasado. Así que una alegría enorme. También les extendemos un saludo a todos los hermanos que viven en el anonimato. Sabemos que hay hermanos que disfrutan de la palabra de Dios, pero no se comunican con nosotros, no sabemos en qué parte viven, en qué país, en qué pueblo, en qué ciudad, nada, pero están ahí y disfrutan calladito. Ellos comen despacito sin que nadie escuche, pero saborean el pan de vida. Quiero extenderle un saludo también a ellos y decirles que mi corazón anhela conocerlos y poder crear una linda amistad con ellos. Claro, siempre y cuando ellos nos permitan. Así que les extendemos un saludo para todas estas personas y también queremos expresar el gozo que hay en nuestros corazones porque ahora acá en mi país hace unos momentos comenzó el sábado y estamos disfrutando de las primeras horas del día de reposo. Así que le extendemos un saludo a todos los hermanos que se unen con nosotros luego en diferido a esta programación. Hoy tenemos el tema número 332 de nuestro gigantesco y enorme buffet espiritual. Por algo el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios. De paso, hablando de tesoro y de felicidad, quiero contarles lo que me pasó en estos días enfrente de una panadería aquí en una ciudad que queda cerca de donde yo estoy. El dueño de la panadería puso un mensaje en su pizarra para todo el público. Y el mensaje que escribió en su pizarra decía, en esta panadería se hornea la felicidad. Y cuando yo leí eso, me acerqué y le dije, Señor, eso que usted escribió en la pizarra es una flor de mentira. Aquí no se hornea la felicidad. ¿Y saben por qué? Porque lo único que te puede hacer dichoso y feliz en esta vida es Cristo y su palabra. Y yo estoy más que seguro que si yo vengo y le quiero predicar a usted, usted me va a decir o se retira de acá o llama a la policía. ¿Ustedes creen que me dijo algo? Calladito se quedó. Calladito se quedó. Porque es la pura y perfecta realidad. No existe, mis amados, no existe mayor felicidad que Cristo y su palabra. No existe ni va a existir nunca.
Por lo tanto, ya es hora que entendamos que felicidad viene de fe, porque felicidad comienza con fe. Quiere decir que para ser feliz tenemos que ejercitar la fe. Oh, mis amados, qué tremendo, qué impresionante es lo que estamos diciendo, pero es la pura y perfecta realidad. Muy bien, vamos entonces a continuación a caer de hinojos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé su espíritu, que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Por lo tanto, vamos a orar para que el Dios del cielo pueda darnos claridad de mente. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso y extraordinario. Gracias por las oportunidades que tenemos de conocerte, de entender tus planes, tus designios, porque realmente eres bueno y maravilloso para con nosotros en todo el sentido de la palabra. Y en este momento queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas mucho, que podamos ser tonificados por tu espíritu, que nos enseñes, oh Dios, a andar por tus sendas, que podamos deleitarnos y gozarnos conociéndote a ti cada día más y creciendo en el conocimiento de tu palabra. Oh Padre amoroso, que el Espíritu Santo pueda gotear en nuestras mentes ese colirio que Cristo le ofrece a la Odisea, teniendo en cuenta que sin ese colirio es imposible que podamos tener claridad de mente y podamos comprender tu palabra. Oh Señor, ayúdanos mucho, fortalécenos mucho y danos el valor, el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. Gracias por todo lo que nos das y ayúdanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo al estudio de la palabra de Dios. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, porque aquí en nuestra pizarra aparece el título del tema que hoy vamos a desarrollar, como siempre lo hacemos, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Le damos una cordial bienvenida también a nuestros jefes. Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13, Primera de Corintios 4:6. Esos son nuestros jefes principales. Alabado sea el Señor por eso, porque gracias a ello nunca vamos a predicar herejías, nunca vamos a predicar engaños. Al contrario, lo que queremos es destrozar, aniquilar y pulverizar todas las herejías que Satanás ha sembrado en la mente de miles y millones de personas. Y hoy vamos a hacer justamente eso, porque el propósito del tema de hoy es pulverizar uno de los tantos engaños que han circulado por ahí en el mundo
hermano entre todas las iglesias sin exceptuar una sola. Muy bien, ¿cómo es el título del tema? Las mujeres callen en las congregaciones. Oh, mis amados, ustedes no tienen idea la cantidad de hermanos y hermanas que están confundidísimos con este punto. No se puede poner una cifra. La verdad que no se puede describir la cantidad de hermanos y hermanas que han caído en una falsa interpretación de este tema. Por lo tanto, hoy vamos a estudiarlo como todo el cielo estipula. Hoy vamos a entender de una vez por todas cuál es el aparente problema que existe con este pasaje. Muy bien, vamos a buscar, en primer lugar, vamos a poner acá en nuestra pizarra el texto aparentemente problemático. El texto clave es, acá está, Primera de Corintios 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33 al 35. Acá está. Este es el pasaje en cuestión. Aquí vamos a ver cuál es realmente el detalle. Primera de Corintios. Vamos a buscar. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 33 al 35. Antes que nada, quiero repetir lo que ya repetí como loro decenas y decenas de veces. La palabra de Dios no se puede estudiar. Solamente uno, dos o en este caso tres. Acá hay tres versículos. La palabra de Dios no se puede estudiar este pasaje aislado de su contexto. Eso tenemos que grabarnos bien en la cabeza. Y escuchen bien, el contexto, cuando yo digo la palabra contexto, no me refiero solamente al capítulo 14. Porque hay algunos que creen que el contexto es solamente el capítulo 14. No puede ser jamás. ¿Saben por qué? Porque el contexto, aparte del capítulo 14, es toda la Biblia. Es todo el Nuevo Testamento y es todo el Antiguo Testamento. Por eso es que el profeta Isaías dice un poquito aquí, otro poquito allá. O sea, no podemos darnos el lujo de cometer una torpeza diabólica, porque realmente es una torpeza satánica, de sacar un pasaje de su contexto. Y eso ya lo hemos dicho centenares de veces, pero lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio. Muy bien, vamos a ver entonces qué dice Primera de Corintios 14, 33 al 35. Dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahí está.
Entonces, las personas, principalmente el que es malintencionado, porque realmente tenés que ser malintencionado para sacar un texto de su contexto y hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y esa es una de las tragedias más grandes que existe en el cristianismo moderno. Por lo tanto, vamos a estudiar hoy con lujo, pero con lujo de detalle este tema y vamos a demostrar que es una flor de mentira. Es una enorme y gigantesca mentira afirmar que una mujer no puede subir al púlpito a predicar. Eso es una mentira gigantesca y lo vamos a demostrar y van a quedar súper, pero súper claros. Muy bien, vamos a ver entonces. Lo primero que tenemos que recalcar es lo siguiente. Noten, vamos a ubicarnos un poco en el contexto. Noten, cuando la Biblia insta a la mujer que calle en la iglesia, eso es lo que dice 1 Corintios 14, estos 3 versículos que ya leímos, no significa que las mujeres no pueden evangelizar, orar, profetizar, ojo con esa palabra, ojo con eso, con tal que estén vestidas adecuadamente. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar 1 Corintios 11, 2 al 16. Primera de Corintios 11, 2 al 16, lo pueden buscar ustedes. Ahí dice claramente que la mujer puede orar, profetizar, claro, siempre y cuando esté vestida adecuadamente. Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a buscar segunda de Corintios. A ver. Segunda de Corintios, no, perdón. Un momentito, acá. Primera de Corintios 11, perdón. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Del 2 al 16. No vamos a poder leer todos estos pasajes, pero ahí aparece. Acá aparece, vamos a leer el versículo 4. El versículo 4. O vamos a leer también el 3. El 3 puede ser importante. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ojo con eso. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero, versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza, noten, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y así sigue hablando, pero no podemos entrar en todos los detalles que aparece acá porque nos vamos a desviar del tema. Pero acá, 1 Corintios 11, 2 al 6, 2 al 16, perdón. Ahora, Pablo dijo que el que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. Eso lo dice en 1 Corintios 14, 3. Eso por otro lado. También, noten, y ahora viene un detalle interesante. Noten, la misma orden
que el apóstol Pablo da en 1 Corintios 14, 33 al 35, la misma orden que se da acá para las mujeres, la misma se da también para los que predican, para los que hablan en lengua, pero no tienen intérprete. Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a buscar. 1 Corintios 14, 28. Vamos a buscar ese pasaje porque ese es interesantísimo. Noten lo que dice 1 Corintios 14, versículo 28 es el pasaje, pero vamos a leer el 26, desde el 26, del 26 al 28. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y ahora bien, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno. Y ahora noten el detalle que viene. Ahora viene el detalle que la mayoría no quiere aceptar ni va a aceptar nunca. Principalmente los pentecostales que nunca han entendido el tema del don de lenguas. Noten lo que dice: y uno interprete. Ahí está. Noten, el apóstol Pablo exige acá que si uno va a hablar en una lengua extraña que el otro no entienda, ya sea francés, alemán, ucraniano, ruso o lo que sea, tiene que haber un intérprete. Y noten ahora lo que va a decir en el versículo 28. Y si no hay intérprete, ahora viene, calle en la iglesia. Noten, hermanos, qué interesante este detalle. Si no hay intérprete, quédese callado. Quiere decir entonces que no solamente a las mujeres el apóstol Pablo les pide que se callen, sino también a aquellos que no hablan el mismo idioma que yo hablo y que no tiene intérprete. Noten, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que aquí está clarito, hermano. Y esto es lo que no se ha querido entender nunca. ¿Por qué? Porque Satanás les ha cegado el entendimiento de una manera asombrosa. Ahora, noten otro detalle que tenemos que analizar. Dice: la instrucción en cuanto a que las mujeres callen en la iglesia indica, ojo, que Pablo desea que las mujeres ejerzan su don de hablar dentro o de ciertas pautas apropiadas. Además, el mismo Pablo que instó a las mujeres a aprender en silencio y que no permitió a las mujeres enseñar, ahora sí, vamos a buscar ese pasaje. Primera de Timoteo 2:11, porque este pasaje es clave. Noten lo que dice Primera de Timoteo 2:11, porque aquí vamos a encontrar una clave espectacular. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Pero la clave está en el versículo 12. Noten, vamos a leer 11 y 12. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. Dice: la mujer aprenda en silencio. Noten, hermano, si nosotros leemos hasta ahí, vamos a torcer las escrituras.
vamos a llegar a interpretaciones torcidas. Tenemos que seguir leyendo y ver cuál es el verdadero mensaje que el apóstol Pablo quiere transmitir. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y ahora viene, el versículo 12 es súper vital. Porque no permito a la mujer enseñar. Y ahora viene. Subrayen a muerte el detalle que viene ahora porque es demasiado clave, demasiado vital. Noten lo que dice. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahí está. Ahí está una clave espectacular. Noten, ni ejercer dominio sobre el hombre. O sea, mis amados, dicho de otra forma, cuando el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 14, 33 al 35, está diciendo que las mujeres callen en las iglesias, no le está prohibiendo que suban al púlpito a predicar. Lo que le está diciendo es que las mujeres no pueden pasar la autoridad del pastor. Las mujeres no pueden pasar la autoridad del que está puesto como pastor de iglesia. O sea, en otras palabras, la mujer no puede decir, ahora yo soy el pastor y el verdadero pastor, el que está establecido como pastor de la iglesia, no importa, yo me quedo en lugar de él. Eso no puede ser. Lo que el apóstol Pablo está prohibiendo es que la mujer sea pastora, que la mujer ejerza el cargo que Dios le dio al varón, al hombre. Ese es el punto acá. No tiene nada que ver con si puede predicar o no. Ese no es el punto. Noten, el versículo 12 lo dice clarito. No permito a la mujer enseñar. ¿Por qué? Porque hay otro que tiene justamente el rol y ella no puede estar por encima del pastor que está justamente puesto para eso. Ahora, noten, aparentemente, el apóstol Pablo está diciendo que no debe predicar, pero noten lo que dice Hechos. Vamos a Hechos. Hechos 18, 26. Noten. Hechos 18, 26. Y acá se va a poner lindo porque vamos a descubrir cosas interesantes. Noten. Si es cierto que Primera de Corintios 14, 33 al 35 está impidiendo que las mujeres prediquen en la iglesia, ¿cómo se explica entonces lo que dice Hechos 18, versículo 26? Noten. Hechos 18, 26 al 28. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y ahora noten el versículo 28. Porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Noten, acá dice claramente que Priscila y Aquila, los dos, salían a predicar. Noten, Aquila no predicaba solo, estaba con su esposa y ambos salían a predicar, y dice el versículo 28 que lo hacían vehementemente. Noten, este es otro argumento bastante claro y contundente. Ahora, otro detalle interesante que tenemos en cuenta es el siguiente. Pablo también ordenó a las mujeres que tuvieran alguna clase de enseñanza. ¿Dónde está eso? Tito 2, 3 al 5. Tito, vamos a Tito. Vamos a la carta del apóstol Pablo a Tito. Noten lo que vamos a encontrar acá. Tito capítulo 2. Acá está. Noten. Si Pablo le dice a las mujeres que podían enseñar, entonces se contradice con 1 Corintios 14, 33 al 35. Y no se puede contradecir. Noten, aparentemente hay una contradicción, pero no lo es. Tito 2, versículo 3 en adelante. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahora yo te pregunto, ¿qué hace una maestra? Una maestra enseña. Una maestra puede predicar, claro que sí. Noten el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Noten cómo acá vuelve a recalcar el tema de que tienen que estar sujetas a sus maridos. No pueden pasar la autoridad del marido. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la casa, del hogar, de la familia. Ahora, otro detalle interesante. Noten lo que tenemos acá. Estos textos, o sea, Tito 2, 3 al 5 y Hechos 18, 26, debieran poner sobre aviso a cualquier estudiante de la palabra de Dios de que la prohibición a las mujeres para enseñar o tener autoridad sobre los hombres no los excluye de todas las formas de enseñanza. A diferencia de otros términos usados en el Nuevo Testamento para comunicar la idea de enseñanza, la palabra griega didasko, usada en este pasaje, tiene la fuerza de enseñanza autorizada, encomendada a una persona, particularmente a alguien que desempeña un papel de liderazgo en la iglesia. En vista de este amplio contexto de las epístolas pastorales de Pablo a Timoteo y a Tito, así como del contexto inmediato que enlaza esta clase de enseñanza con ejercer autoridad sobre los hombres, podemos concluir aquí que Pablo les está prohibiendo la clase de enseñanza que se da en la capacidad de un líder de la iglesia. Noten, lo que Pablo está diciendo acá es que la mujer no puede ser un líder al mismo nivel que el hombre. Eso es lo que Pablo está condenando. Noten,
En otras palabras, el apóstol Pablo no los está prohibiendo predicar, sino solo la clase de enseñanza en la iglesia que da a la mujer una posición de autoridad sobre los hombres. Ahí está, mis amados. Más claro, imposible. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 14, 33 al 35, es que la mujer no puede tener un liderazgo igual que el hombre y menos superior al mismo. Eso es lo que Pablo está condenando. No tiene nada que ver con si puede subir al púlpito a predicar o no. No tiene nada que ver con eso. Ahora, vamos a buscar otros pasajes que arrojan luz sobre este tema. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Estos versículos van a arrojar luz sobre este tema. Dice el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa. Ahora, yo les pregunto, si Ana dice la palabra de Dios que era profetisa, ¿Ana se tenía que quedar callada? Como dice 1 Corintios 14, 33 al 35. Si Ana se tenía que quedar callada por lo que dice acá, entonces ¿para qué Dios le dio el don de profetiza? Esa es la pregunta del millón. Si la señora White recibió el don de profetiza, va a ser para que se quede callada, como dice el versículo 33 al 35 de 1 Corintios 14. No tiene sentido, mi estimado. Es demasiado ridículo. No tiene ningún sentido. Noten lo que dice. Estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Y noten la palabra que viene ahora. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. ¡Qué tremendo! Ahora, yo sé porque ya me dijeron, justamente un hermano adventista me dijo eso, una mujer puede predicar casa por casa, puede predicar en una plaza, en un teatro, pero en el púlpito no. Hermano, es ridículo. Es completamente ridículo, porque aquí el apóstol Pablo no le está prohibiendo a la mujer predicar, lo que le está prohibiendo es ejercer el mismo grado de liderazgo que tiene el varón, que en este caso sería el pastor local de la iglesia. A eso es lo que el apóstol Pablo está apuntando. El apóstol Pablo no está diciendo nada de que solamente puede predicar en la calle, casa por casa, pero en la iglesia no. No tiene nada que ver con eso. Ahora, otro pasaje. Vamos a buscar también Hechos 2, 17 y 18. Hechos 2. Vamos a ver qué nos dice Hechos. Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2, 17 en adelante. Hechos capítulo 2, 17 y 18. Noten. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Noten lo que dice ahora. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Noten, ahí aparece hijos e hijas, o sea, hombres y mujeres profetizando. Yo les digo, yo les pregunto, ¿para profetizar hay que hablar o hay que quedarse callado como un mudo? Noten, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Ahí está. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Oh, mis amados, cuán ridículo sería el Dios del cielo si nos da una promesa tan hermosa como la que aparece acá, si resulta que las mujeres no pueden predicar ni en las iglesias ni en ninguna otra parte. Eso es completamente ridículo. Ahora, veamos un poco lo que nos dice también Hechos 1, ahí cerquita. Hechos 1, 14. Hechos 1, 14. Noten lo que dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Y ahora qué viene? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Noten, aquí también aparece un grupo de mujeres que estaban en el aposento alto el día en que cayó la lluvia temprana, la lluvia del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿solamente los hombres recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto o también las mujeres? Ahora, si las mujeres también recibieron, ¿va a ser eso un motivo para que se queden callados? Es imposible, mis amados. Es completamente imposible. No puede ser. Ahora, noten Hechos 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 2. Hechos capítulo 9, versículo 2. Noten, Hechos capítulo 9, versículo 2 dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí también aparece que no solamente a los hombres se les encarcelaba, sino también a las mujeres por predicar. 17:12. Noten lo que dice 17:12. 17:12. Noten. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ahí está. Otro detalle interesante. Entonces, con todos estos pasajes, basta y sobra. Ahora, noten lo que viene a continuación. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía sobre el hecho de que una mujer pueda predicar o no en la iglesia? Acá viene la bomba.
Y con esta declaración le vamos a pulverizar a cualquiera que esté dispuesto a ser hereje. Noten lo que dice. Evangelismo, página 346. Dice así. Las hermanas R y W están haciendo una obra tan eficaz como la de los pastores. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, las hermanas R y W están haciendo una obra tan eficaz como la de los pastores. Y en algunas reuniones, cuando todos los pastores han tenido que salir, ahora viene la hermana W, toma su Biblia y se dirige a la congregación. Noten, qué declaración más espectacular. ¿A dónde se dirige la hermana W? Dice que toma su Biblia y se dirige acá. Subrayen esto. ¿Se dirige dónde? Se dirige a la congregación. ¿Cómo? ¿Y acaso no era que el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 prohíbe que las mujeres prediquen en las iglesias? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es tan fácil torcer la escritura para nuestra propia perdición? Noten, hermanos, clarito, y esta cita lo tienen que anotar. Evangelismo, página 346. Y ¿saben lo que yo hice? Esta misma cita, pero solo la referencia, puse al lado del versículo, acá, en mi Biblia, en 1 Corintios 14, 33 al 35, al lado yo puse Evangelismo, de corta, página 346. Entonces, cada vez que yo me encuentro con ese versículo, me acuerdo que hay una lucecita que se prende y que arroja luz sobre ese pasaje. Y es la página 346 del libro Evangelismo. O sea, hermanos, es imposible. Es completamente imposible y hay que sacarse de la cabeza la falsa idea, el falso argumento de que 1 Corintios 14, 33 al 35 es una prohibición para que las mujeres prediquen desde los púlpitos de las iglesias. Ahora, ¿sabían ustedes que el Espíritu Santo colocó en la mente de Elena de White que las esposas de los ministros que trabajan a la par de ellos deben ser pagados por el diezmo? ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabían eso? Que las esposas de los ministros que trabajan a la par que sus maridos y se esfuerzan en la predicación también sean pagados por el diezmo. ¿Saben eso? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les demuestre? Con mucho gusto. Esta cita está sacado de Manuscritos Liberados, tomo 5, página 29, y dice así: se comete un error cuando se deja toda la carga del trabajo sobre los ministros. Noten qué interesante esto que está diciendo acá. ¿Qué clase de error se comete? Cuando toda la carga se echa sobre los hombros de una sola persona.
sea pastor, sea anciano, sea lo que sea. Algunas damas están enseñando a mujeres jóvenes a dar estudios bíblicos. Y estas mujeres que trabajan en la causa de Dios debieran recibir sueldo por el tiempo que dedican a la causa. Noten qué interesante. Cuando el ministro y su esposa se unen en el trabajo, debieran recibir el sueldo de 2 obreros. Vamos a suponer que la esposa del pastor no tenga hijos. Entonces no tiene responsabilidad con sus hijos. Entonces ella puede salir a visitar, a dar estudios bíblicos, a hacer visita a los enfermos, a visitar diferentes lugares, y también se puede dar el caso de que ella llegue a una iglesia donde no hay predicador. Entonces, en ese caso, ella puede ocupar el púlpito y predicar la palabra de Dios. No hay ningún problema con eso. Ahora, si el esposo muriera y dejara sola a su esposa, esta estará capacitada para continuar la tarea en la causa de Dios y para recibir el salario por ese trabajo. Oh, mis amados, qué clarito que queda la cosa. Acá la cosa se está poniendo bastante claro. O sea que no solamente la mujer puede predicar, sino que también se le tiene que dar el mismo sueldo que se le da a su esposo, claro, siempre y cuando trabaje por la causa del Señor, dando estudios bíblicos, predicando, enseñando, visitando a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿sabían ustedes que el Espíritu Santo le inspiró a la señora White para decir que las mujeres que están dispuestas a dedicar parte de su tiempo a la causa de Dios deben recibir imposición de manos? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que el espíritu de profecía dice y enseña claramente que aquellas mujeres que quieren dedicar, vamos a poner un ejemplo, medio día de su tiempo todos los días a visitar enfermos, a dar estudios bíblicos, a visitar los asilos de ancianos, a llevarle pan al hambriento, al vestir al desnudo, al enseñar la palabra de Dios a otras personas, tienen que recibir la imposición de manos. Tienen que ser apartados para el ministerio justamente por medio de la imposición de manos. ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les lea la declaración inspirada donde la sierva de Dios dice eso? Con mucho gusto. Noten lo que dice. Review and Herald, 9 de julio de 1895. Noten, hermanos, lo que dice. Las mujeres que están dispuestas a consagrar parte de su tiempo, noten que dice parte, ese parte de su tiempo es importante, al servicio del Señor,
deben ser nombradas para visitar a los enfermos, cuidar de los jóvenes y ministrar las necesidades de los pobres. Ellas, ahora viene el bombazo, hermano. Ellas deberían ser apartadas para este trabajo mediante la imposición de manos. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que dice. Ellas deberían ser apartadas, ¿como qué? Deberían ser apartadas para este trabajo mediante la imposición de manos. En algunos casos necesitarán consejo de los dirigentes. Y si son mujeres que tienen una conexión vital con Dios, serán un poder para el bien dentro de la iglesia. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos una verdad espectacular. Vamos a suponer que una escribana sea adventista del séptimo día. Y ella le dice al Señor, Señor, yo voy a trabajar como escribana desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El resto, desde las 2 de la tarde hasta las 6:30, 7 de la noche, yo voy a trabajar predicando tu palabra, saliendo a dar estudios bíblicos casa por casa, golpeando puertas, llevando el mensaje de salvación a las personas. Esa hermana en Cristo debería ser apartada para ese trabajo por medio de la imposición de manos. ¡Qué tremenda verdad estamos diciendo, mis amados! Aquí tenemos una verdad tremenda para la gloria y la honra del Señor. Eso es lo que necesitamos. Conocer estas cosas son fundamentales. Gálatas. Vamos a terminar nuestro estudio de hoy con Gálatas. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28, y con este pasaje vamos a ir cerrando. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Ahí está. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aquí encontramos estos pasajes que son fundamentales, que realmente hacen que hombres y mujeres puedan predicar la palabra de Dios libremente, sin tener ningún tipo de prohibiciones de parte del apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento se nos registra que uno de los diáconos llamado Felipe tenía 7 hijas que profetizaban. Ahora, yo les pregunto, esas 7 hijas que profetizaban, ¿lo iban a hacer en silencio? ¿Lo iban a hacer completamente en silencio? Hermano, es ridículo. Es completamente absurdo. El apóstol Pablo no le está prohibiendo a nadie, a ninguna mujer, que predique la palabra de Dios, ni dentro de la congregación y mucho menos afuera. Por lo tanto,
que entendamos de una vez y para siempre que esto no se puede seguir torciendo. Este tema no podemos seguir torciendo porque es demasiado absurdo. Yo me acuerdo en una oportunidad, yo le dije a un hermano con el que estábamos discutiendo, porque él es adventista del séptimo día, pero tiene acá en la cabeza que la mujer no puede subir al púlpito. Entonces, ¿saben lo que yo le dije? ¿Y cómo entonces vos me explicás que la señora White subía al púlpito y predicaba? Entonces, ¿saben la barbaridad que me dijo? Pero lo que pasa es que ella era profeta. ¿Y qué tiene que ver si era o no era? Acá el punto es si puede o no puede. Ese es el punto en cuestión. Pero se dan cuenta, hermanos, qué fácil que es torcer las escrituras para decir lo que la palabra de Dios no lo dice. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar para terminar. Esparzan este tema. Les animo para que esparzan este tema para beneficio de todos aquellos que necesitan enderezar su cabeza. Porque ese es el propósito de este tema, enderezar la cabeza torcida que miles y miles lamentablemente tienen. Ahora, mis amados, nos vemos en el próximo programa. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que este tema quede claro y se pueda esparcir para beneficio de muchas personas. Vamos a cerrar la programación de esta noche con una oración. Vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque hoy hemos podido aclarar, Señor, este tema que ha causado tantos problemas, ha causado tantos dramas. Satanás se ha salido con la suya en el sentido de engañar a tantas personas con un aspecto de tu palabra que lamentablemente se ha torcido y se ha malinterpretado. Oh Señor, perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza espiritual. Que podamos realmente gozarnos y deleitarnos siempre en tu palabra. Bendícenos, fortalécenos mucho. Asístenos. Quiero orar en forma especial por la salud del hermano Mario allá en Panamá. Que tú le ayudes, que tú le bendigas, que él se pueda recuperar, ya que está un poco delicado de salud. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte y danos tu espíritu, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.